el Vaticano aprueba adaptaciones litúrgicas de la misa en las comunidades indígenas en México. Desde Uruguay, a pocos días de las elecciones en segunda vuelta, gane Yamandú, Orsi o Álvaro Delgado, no se vislumbra cambios en la ley del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, vigentes en el país, opina analista. Se cumplen 11 años de la primera carta del Papa Francisco a los fieles pidiendo alegría para evangelizar y una conversión más radical. El árbol de Navidad se alza en la Plaza de San Pedro en medio de polémica de ambientalistas que acusan al Papa de contradecir su mensaje de proteger la naturaleza. En el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, reconocemos su grandeza. Cantautora católica panameña Marisol Carrasco, en gira por el Perú, explica el poder de la música para evangelizar. Hola amigos, soy Lady, terminamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde México con una decisión del Vaticano frente a la forma de realizar la Santa Misa por parte de comunidades indígenas. La resolución, que es la primera para pueblos autóctonos en América, se dio para México. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. El Vaticano ha otorgado el reconicio o visto bueno a las adaptaciones litúrgicas de la misa para algunas comunidades indígenas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ubicada en el estado mexicano de Chiapas al sureste del país. Estas adaptaciones beneficiarán a las etnias Tzetzal, Tzotzil, Chohol, Tojolab y Zoque, permitiéndoles celebrar algunas partes de la misa según sus tradiciones culturales. El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis y principal impulsor de esta iniciativa, destacó que esta aprobación es una forma de encarnación de la fe en expresiones propias de estas culturas. Como unas danzas rituales, que no es folclore, sino es una forma de orar danzando, o que hombres o mujeres puedan dirigir la oración junto con el sacerdote, o que sean mujeres las que puedan hacer la incensación, lo que hacen los sacerdotes. Las danzas rituales que podrán realizarse durante el ofertorio, la oración de los fieles o después de la comunión, consisten en movimientos sencillos, monótonos y contemplativos, acompañados de música tradicional, las cuales, según indicó el cardenal, expresan lo mismo que el rito romano, pero en otra forma cultural. Asimismo, se permitirá que laicos de reconocida relevancia moral participen en la misa y realicen ciertas oraciones como la introducción, la oración de los fieles y la acción de gracias tras la comunión, siempre está bajo la autorización del sacerdote que preside la Eucaristía. En cuanto a las mujeres que asumirán el ministerio de incensadoras, se informó que tendrán permiso de incensar el altar, las imágenes, el evangeliario, a los ministros y a la asamblea. El cardenal Felipe Arizmendi aclaró que este signo no es una reivindicación feminista, sino una práctica que responde a las costumbres de las comunidades indígenas. Eso no lo quiere Dios. Eso no es destruir la liturgia, al contrario, es que se haga cultura, que se haga de acuerdo con los ritos y con las formas culturales que tienen los pueblos. Le damos gracias a Dios y ojalá que esto sirva para que otros se animen a también buscar formas cómo se puede inculturar la liturgia, para que la liturgia sea parte también del pueblo, parte de Dios, de la iglesia y de nuestro pueblo. El proceso, según el cardenal Arizmendi, no fue improvisado, sino resultado de años de estudio antes de ser presentado a la Conferencia del Episcopado Mexicano y posteriormente al Vaticano, donde también tomó tiempo para ser aprobada en cada instancia. Destacó que no se trata de una ocurrencia experimental, sino de un proceso largo y cuidadosamente planificado. Esta es, además, apenas la segunda ocasión en la historia postconciliar en el que Vaticano aprueba adaptaciones litúrgicas específicas, siendo la primera para la diócesis de Zaire en África. El cardenal Arizmendi expresó su deseo de que esta aprobación genere diversas adaptaciones litúrgicas para los pueblos indígenas de México. Para ello, invitó a sus hermanos y obispos y otros agentes de pastoral a que profundicen en las expresiones de fe de sus comunidades y no solamente las vean como folclore. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Este domingo Uruguay elige en segunda vuelta a su nuevo presidente. La disputa es entre los candidatos Álvaro Delgado del Partido Nacional en la centro derecha, hoy en gobierno, y Yamandú Orsi por el Frente Amplio en la centro izquierda. Para ampliarnos más el panorama, estamos conectados con Miguel Nogueira, periodista de Radio Carve en Montevideo y co-conductor del programa Buscadores. Estimado Miguel Nogueira, un gusto tenerlo en el programa. ¿Cuáles son los principales problemas en Uruguay que el próximo presidente debe resolver? El principal desafío hoy
seguramente la pobreza infantil. Los niños, hay un 20% de la pobreza que está en la pobreza infantil y en hogares pobres, en un país que tiene lamentablemente un crecimiento, el adjetivo el poner la palabra lamentablemente obviamente es un juicio de valor, pero cuando hay un país tan pequeño que tiene un crecimiento promedio de su economía de un 1% en los últimos 10 años, estamos en un problema. Hay algunos estudios, incluso de UNICEF, que hablan de cifras que pueden ser a nivel internacional extremadamente accesibles o hasta ridículas, que hablan de un shock de unos 300 millones de dólares para que los hogares más pobres puedan despegar con respecto a eso. El narcotráfico ha llegado al Uruguay, incluso ha usado el puerto de Montevideo con éxito en algunas oportunidades para trasladar toneladas de cocaína, sobre todo hacia Europa principalmente. Pero bueno, hay lo que llamamos pasta base en Uruguay, pasta base de cocaína. Es una droga mucho más degradada, lo que le dicen Paco en Argentina, que está permeando sobre todo las capas más bajas de la población. Y bueno, serían los dos grandes problemas, ¿no? Pobreza infantil y la seguridad pública. ¿Y cuál es la diferencia entre los candidatos Yamandú Orsi y Álvaro Delgado? Hay dos contendores. Uno es Yamandú Orsi, candidato a presidente por el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, una coalición de izquierda que se formó en 1971 y que nuclea los extremos de la izquierda, por decirlo de alguna manera, desde el Partido Comunista al Partido Demócrata Cristiano. Difícil de entender en el 71, a veces difícil de entender en el resto del mundo, pero la coalición funciona, esa coalición de izquierda, con esos grandes matices y esas grandes diferencias, porque el Partido Comunista Uruguayo, por ejemplo, al igual que el Partido Socialista, siguen siendo partidos marxistas-leninistas. Puede llamar la atención, puede ser una rareza, pero así es. Y por el otro lado, la centro-derecha y derecha. En Uruguay nadie se asume de derecha, es como una mala palabra. Es como que decir derecha es, creo que lo asumen así, es hablar de extrema derecha y nada que ver, pero eso es Álvaro Delgado, el candidato de la coalición republicana. La coalición republicana no es un partido, es la suma de votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, son de los dos partidos más viejos del mundo, que tienen un origen allá por 1836. A nivel macroeconómico no va a haber grandes cambios, no se teme por un sacudón político con respecto a estos temas. Hubo una gran reforma de la seguridad social hace muy poco tiempo, se plebiscitó o se llevó a referéndum una consulta popular promovida por la Central de Trabajadores del Uruguay para derogar esa ley. Se mantuvo la ley de reforma de la seguridad social, pero de ganar el Frente Amplio ya ha dicho que va a abrir nuevamente una discusión para que eso pueda estar siendo modificado en algunos puntos en los que no está de acuerdo la coalición de izquierda. Hay temas que, por ejemplo, este gobierno que se está yendo de Luis Lacalle Pou, que en caso de que ganara Álvaro Delgado, de continuar, hay cosas que no se tocan y que vienen desde la izquierda, lo que internacionalmente ahora se llama agenda de derechos. Acá hay una ley de interrupción del embarazo que había sido vetada por el expresidente Tabaré Vázquez, ya fallecido, pero después se votó una ley de interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones y con unas cuantas exigencias para que eso se pueda llegar a realizar legalmente. Acá hay matrimonio entre personas de un mismo sexo, que son algunos logros que la izquierda internacional reivindica en Occidente, ¿no? Y en algunos países reivindica que este gobierno no tocó ni tocaría en caso de que sea continuidad del Partido Nacional al frente de la coalición republicana. Precisamente, ¿qué más dicen los candidatos Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en cuanto a la defensa de la vida y de la familia? Hay muchos integrantes del actual gobierno, incluso el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el candidato, que no votaron esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo. El partido de gobierno no está de acuerdo con esto, pero no promueve su derogación porque no tendría mayoría, porque una cosa es lo que dice el partido y sus líderes y una cosa es lo que dice la gente que los votó. O sea, eso va a seguir siendo así en Uruguay. Me animo a afirmar esto sin temor a equivocarme. La interrupción voluntaria del embarazo seguirá siendo ley en Uruguay. El matrimonio entre parejas de un mismo sexo seguirá siendo ley en Uruguay. ¿Cómo ve la posibilidad de qué candidato podrá ir al frente? Para mí, para responderte con contundencia, es un cabeza a cabeza, es un voto a voto. Estimado Miguel Nogueira, muchas gracias por la entrevista. Un gusto y a las órdenes de Montevideo, Uruguay, la capital más al sur de la América Latina.
Y ahora dirigimos nuestra mirada al Vaticano. Este domingo 24 de noviembre se cumplen 11 años desde que el Papa Francisco ofreciera su primera carta a los fieles. Sus direcciones pastorales marcaron el estilo de su pontificado con recomendaciones que siguen en plena vigencia. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. Evangelii Gaudium es la primera exhortación apostólica del Papa Francisco. La carta dirigida al pueblo de Dios se publicó el 24 de noviembre de 2013, apenas 6 meses después de la elección papal. Este texto resulta clave para entender su pontificado. En esta exhortación apostólica, el Papa Francisco señala una dirección muy clara para la Iglesia. Una dirección que tiene que ser primordial y dar forma a toda la Iglesia. Y esa dirección es la de la evangelización, la misión. Gonzalo de la Morena, teólogo en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, señaló que la exhortación respondió al contexto histórico de la Iglesia en el momento en que fue publicada y otorgó un nuevo impulso a los fieles. Estamos hablando del año 2013, en el que un mes antes, por primera vez en casi 1000 años, un papa ha dimitido en unas circunstancias que la gente percibía como de una grande crisis en la Iglesia Universal y en concreto en la curia romana, y podía haber un poco de desánimo por parte de toda la Iglesia a todos los niveles. Y llega el Papa Francisco y con esta encíclica lanza un llamado muy potente a volver a ilusionarse con la misión de la Iglesia, que es la misión que Cristo le ha dado, la misión de evangelizar, de anunciar con toda la alegría que Cristo ha resucitado y que Cristo es el Salvador. El mensaje de Evangelii Gaudium recorre desde la llamada a transformar a la Iglesia a una que sale al encuentro de los que necesitan del Evangelio, pasa por un análisis de la dimensión social de la evangelización hasta llegar al recordatorio de que la fuerza de la misión evangelizadora debe provenir de un encuentro personal con Cristo, una verdadera e íntima conversión. Así lo dice el Papa en el primer punto de la encíclica. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Con estas palabras, el recién electo pontífice traza el mapa de su pontificado. En el texto expresa su deseo porque los laicos sean agentes activos de la evangelización. Su búsqueda por integrar a todo el pueblo de Dios responde a lo planteado en la Constitución Lumen Gentium. Este texto magistral señala que el papel de los laicos en la Iglesia no es uno secundario, sino que cada uno es parte de la misión evangelizadora. La Evangelii Gaudium toma muchísimo de la Lumen Gentium. En el fondo está activando aspectos que en la Lumen Gentium fueron enunciados como principios, pero que luego tienen que traducirse en la vida de la Iglesia. En la exhortación apostólica, el Papa Francisco también enumera los desafíos eclesiales que impiden a la Iglesia emprender su misión en el mundo. La passione di evangelizzare. El pontífice explica que la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, pero que todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. El Papa quiere que sean visiblemente agentes activos también los laicos, hombres y mujeres. Y esto se ve claramente en su pontificado y más concretamente en la cuestión de la sinodalidad. Y es aquí donde entra también la posibilidad de explorar el papel de la mujer en la Iglesia. Porque el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces y en Evangelii Gaudium lo dice muy claro. Él ni quiere ni puede hacer que las mujeres sean sacerdotes porque el Papa no es dueño y señor de la Iglesia. En el punto 103, el Papa reconoce que las mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. En el texto, el pontífice lanza un llamado de unidad, no a la guerra entre nosotros. Con ello, invita a concentrarse en la misión evangelizadora y no en la polarización de la Iglesia. El Santo Padre insiste en que el renovado impulso misionero proviene de evangelizadores que oran y trabajan. En sus palabras, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Y la espiritualidad misionera habla de que tiene que haber un encuentro personal con Jesucristo, y eso se traduce en la vida de oración, en la vida de Eucaristía, pero no puede quedarse en una cuestión intimista, sino que ese encuentro tiene que tener también su dimensión comunitaria.
El Papa Francisco concluye la exhortación apostólica recordando que la Iglesia necesita imperiosamente del pulmón de la oración e invita a los fieles a huir de una falsa espiritualidad. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Seguimos en el Vaticano, donde ya se alza el árbol de Navidad para ser adornado y encendido en diciembre, pero esta vez su colocación está envuelta en una polémica. Le contamos. Esta mañana el gran abeto de Navidad fue levantado por una grúa y colocado en el centro de la Plaza San Pedro. En forma misteriosa estuvo tendido desde este jueves en la plataforma del camión sin que nadie lo tocara, anota Así Prensa. La Navidad es un buen momento. La combinación entre el árbol y la plaza es una buena idea. El árbol es natural y no como otros que son artificiales, y eso es de agradecer. El árbol de 70 años proviene del pueblo de Ledro, en el norte de Italia. La ciudad también dará al Vaticano otros 39 árboles de Navidad de tamaño normal. Después de 9 años ha llegado el momento. Hemos talado el árbol que mide 29 metros de alto, pesa 5.5 toneladas y tiene 70 años. Ahora lo cargaremos lentamente en el camión y emprenderemos nuestro viaje a Roma. Más de 600 personas ya están reservadas para asistir el día de la inauguración. Como en el pasado, este año activistas ambientalistas del grupo Birds and Others protestaron por talar un árbol. Enviaron una carta al Papa con 53.000 firmas pidiéndole que salve el árbol de Ledro. Los funcionarios de Ledro dicen que el árbol habría sido cortado de todos modos como parte del mantenimiento del área forestal. En mi opinión es hermoso, pero repito, cuando esté terminado será mucho más hermoso. Tal vez deberían trabajar de noche en lugar de por la mañana para evitar trabajar frente a toda la gente, pero en general para mí es un sí. En 1982, el Papa San Juan Pablo II inició la tradición del árbol de Navidad en la Plaza San Pedro. El 7 de diciembre de este año será encendido en ceremonia especial según los planes. Hacemos una pausa y al volver. En Perú, personalidades de diferentes ámbitos y credos religiosos se unen en el Desayuno Nacional de Oración para encomendar la gestión de los políticos en el gobierno. Además, en el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Reconocemos tu grandeza. Cantautora católica panameña Marisol Carrasco en gira por el Perú explica el poder de la música para evangelizar. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora nos vamos al Perú, donde personalidades de diferentes ámbitos y credos religiosos se unieron para encomendar la gestión de los políticos en el gobierno. Veamos. Cerca de 300 personas asistieron al Desayuno Nacional de Oración, un evento ecuménico desde hace 29 años para orar por los líderes políticos del Perú, con la esperanza de que sus decisiones se inspiren por principios de justicia, paz y equidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de la lectura de las Escrituras y el intercambio de experiencias, los participantes fortalecieron su fe, unidad y propósito común. Entonces, en realidad quisiéramos llegar a todos, no solamente a católicos, sino a evangélicos, judíos, musulmanes y todo lo que tenga que ver, que todos tengamos una creencia, ya sea hacia Jesús o hacia Dios. El padre Omar Sánchez, conocido por su vasta labor por los más necesitados en el Perú, destacó la importancia de que los peruanos busquen la paz en Dios. Mira, yo espero primero que lleven todo esto a sus familias, a sus entornos más cercanos, pero luego que lo apliquen los políticos que estuvieron presentes en su ambiente político, los empresarios en su ambiente empresarial. Se necesita mucho porque la paz tiene que ver también con solidaridad y con justicia. Sin justicia no hay paz. El medallista olímpico campeón en vela, Estefano Pesquiera, por primera vez en el Desayuno de Oración, proclamó la oración por el país. En 2015, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski consagró el Perú al Sagrado Corazón de Jesús en el desayuno de ese año, un hecho que marcó historia. Fabricio Casiano, director ejecutivo de Misiones de Emergencia, destacó la oportunidad de compartir con otras confesiones religiosas para poner la espiritualidad al servicio de la paz, el bien y la unión del país. De lo que se trata es de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, de vivir en empatía, solidaridad, ver a la otra persona con
con dignidad y con amor. El Desayuno de Oración Nacional nació en Washington en 1953, con la participación del por entonces presidente Dwight Eisenhower. El acontecimiento se extendió por diferentes países, organizado por laicos cristianos, para que en un determinado día del año líderes políticos, sociales y empresariales se reúnan y hablen en torno a Dios. Ahora está con nosotros Marisol Carrasco, ella es cantautora católica panameña, que está aquí en Perú de gira. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias. Marisol, cuéntanos un poco sobre tu testimonio. ¿Por qué escogiste la música para evangelizar? Bueno, puede decirse que Dios me ha escogido a mí. Siempre he sido muy musical, muy artística. Desde pequeña me ha gustado mucho el arte, la poesía, la música, la danza. Y bueno, después de haberme encontrado con Dios así, después de un proceso en mi adolescencia, empiezo ya a escribir, a inspirarme a escribir canciones para Dios, para Él y para la comunidad, para la iglesia. A los 14 años tuve un encuentro bastante así carismático, sensitivo, en un encuentro de jóvenes, y empezamos entonces a caminar en pastoral juvenil, en la parroquia, sirviendo, cantando en los coros, y bueno, en todo este proceso escribía, pero no compartía tanto las canciones, eso fue más adelante. ¿Y en qué te inspiras para poder componer tus canciones? Bueno, primero la experiencia de fe, ¿no? Mi experiencia personal de fe, de lo que Dios me va poniendo en el corazón, las cosas que voy puntualmente viviendo, ¿no? Pasa algún acontecimiento o alguna cosa que veo así en la cotidianidad y lo plasmo en la letra. También me gusta mucho así leer, y voy leyendo de pronto de algunas vidas de santos, frases, de las cosas más así profundas que me han marcado en la Biblia, también leyendo la palabra, y también testimonios de personas. Hay una canción tuya en particular que se llama Destrúyeme. Podemos decir que el nombre es un poco negativo, pero en realidad lo profundo de la canción es la conversión. ¿Cómo ves que esta canción también puede inspirar a los jóvenes y a las personas que van a vivir el jubileo del 2025? Bueno, esta canción está inspirada en la frase de una santa colombiana, Santa Laura Montoya. Ella dice: destrúyeme y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria. Y sí, en un vistazo así, pues, superficialmente se podría decir que es fuerte así, pedir a Dios que te destruya. Podría ser algo negativo. Sin embargo, sí necesitamos día a día sí, morir a nosotros mismos, en el servicio, en la vida cotidiana, para que Dios vaya construyendo sobre esos restos. Y ni siquiera es que destruya todo totalmente, sino sobre mis ruinas construye. Dios igual usa lo que ya somos para poder construir su obra. Y creo que es algo muy importante para reflexionar en todo esto que hemos vivido, en estos procesos que ha tenido la iglesia en los últimos tiempos, y por supuesto para el jubileo, que Él hace nuevas todas las cosas en el Espíritu Santo. Bueno, realmente es una fortuna, es un regalo poder ver, ¿no? lo que hacemos, cómo tiene acogida y cómo tiene impacto y cambio en la vida de las personas de todas las edades. Y eso es precisamente el motor, lo que hace que yo quiera seguir escribiendo. Marisol, nos gustaría escucharte y que las personas, los televidentes que de repente aún no te han escuchado, tengan esa oportunidad de hacerlo. ¿Nos podrías interpretar una canción tuya? Cuéntanos cuál es. Claro que sí. Les voy a compartir un pedacito de la canción Por Siempre. Es una alabanza que hemos hecho, está lanzada hace poquito, hace pocas semanas, y bueno, esta es la canción. Venimos a adorar tu nombre, reunidos ante tu presencia, para decirte cuánto te amamos con todo nuestro ser, para decirte cuánto te amamos con todo nuestro ser. Porque eres tú, Jesús, el Rey de mi corazón, y yo te alabaré por siempre, Señor, porque eres tú, Jesús, el Rey de mi corazón,
y yo te alabaré por siempre, Señor, y yo te alabaré por siempre, Señor. Muy bien. Qué hermosa esa canción, Marisol. Gracias por interpretarla. De verdad que también nos invita muchísimo a encender ese corazón y alabar a Jesús en todo momento, en todo lugar. Gracias por tus canciones, gracias por tu música. Antes de terminar, por favor, coméntanos dónde te vas a presentar, qué es lo que se viene para ti, nuevas producciones, conciertos. Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias por escuchar. Y bueno, nada, tenemos nuestro próximo encuentro este 23 de noviembre en Callao con los Ascoy, que he sido invitada principalmente, ¿no?, a este concierto para celebrar el 25 aniversario de la producción Cantemos al Amor de los Amores. Esto será alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Y nada, ahorita estamos por hacer un relanzamiento para plataformas digitales de una producción navideña y canciones de Adviento que hemos arreglado un poquito para relanzarlo este diciembre, para que estén atentos. Y nada, el otro año esperamos poder seguir haciendo nuevas canciones y videos. Que Dios lo permita, Marisol. Gracias por tu música, gracias por estar aquí. Y bueno, ya saben, a seguir a Marisol Carrasco en todas las plataformas digitales. Gracias. Y con esta hermosa entrevista hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.